Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en el webinar Procesos Industriales más limpios y sustentables con calor solar, dentro del marco de un proyecto que inició en octubre de 2016 que se llama Solar Payback. Y dentro de este proyecto estamos de forma pues ya casi mensualmente dando webinars para sensibilizar a la audiencia y más enfocado al sector industrial de esa tecnología de calor solar. Y me gustaría también darles un resumen de este proyecto de Solar Payback. Mi nombre es Kira Potowski, soy gerente del Departamento de Comercio e Inversiones de la CAMEXA y pues también obviamente estamos muy agradecidos de tener a ustedes como asistentes de este webinar. Y acerca del proyecto, es un proyecto financiado por la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima, que pues ha sido financiado o está financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de Naturaleza y Obras Públicas y Seguridad Nuclear. Ese es el ministerio alemán que lo está financiando. Y el objetivo de este proyecto es promover el uso de calor solar para procesos industriales. De hecho, está implementado ese proyecto en 4 países, no nada más en México, sino también en Brasil, en la India y en Sudáfrica. Y como les comenté, estamos promoviendo esa tecnología desde finales de 2016 y va a durar el programa hasta junio 2021. Aquí en esta diapositiva pueden ver los contrapartes de los diferentes países. Y si nos enfocamos en México, van a ver que la contraparte de la CAMEXA, la Cámara Alemana de Comercio e Industria, es la ANES, la Asociación Nacional de Energía Solar. Y todo este proyecto está coordinado por la Asociación Solar Alemana, que se llama German Solar Association, o en siglas alemanas BSW. Y los socios alemanes que apoyan en la implementación son el Fraunhofer Institut, que es el Instituto de Investigación, la KfW, que es el banco alemán, y la empresa Solrico, que se dedica a dar forma a todo este proyecto en cuanto a diseño, imágenes, casos de éxito, etcétera. Hemos hecho o desarrollado varias actividades desde 2016. Hemos hecho, por ejemplo, un estudio sobre el potencial de calor solar en México. También hemos realizado varios talleres, uno con el sector público, otro con el sector financiero, el último con empresas que instalan, diseñan, planean o dan consultoría para implementar esa tecnología en México. Y ahora nuestro objetivo principal es sensibilizar al sector industrial del potencial de esa tecnología. Con eso voy a dar la palabra a Marisol Oropesa, estratega de negocios y marketing en Metas y Network Partner de Solrico. Y antes me gustaría comentarles que pueden hacer sus preguntas en la función de preguntas y respuestas, también por el chat, no hay problema. Y después del panel vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, tratando de contestar todas esas. Y también mientras, si ¿no? los panelistas tengan algún momento para contestar las preguntas de forma escrita en el chat o en la función, igual vamos a dar seguimiento y vemos después cuáles preguntas siguen abiertas. Muchas gracias. Marisol, adelante. Muchas gracias, Kira. Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Les voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es el calor solar de procesos, en particular en México. Tenemos varias estadísticas que hemos preparado a lo largo de estos años que hemos colaborado con Solar Payback y que me parecen muy interesantes compartirlas previo a la discusión que vamos a tener con nuestros panelistas. La siguiente, por favor. El punto principal de este webinar es obviamente el tema energético.
Aquí vamos a ver a continuación una de las definiciones muy particulares en las que queremos hacer hincapié, que es el tema del uso de la energía en la industria. Para muchos será desconocido que el consumo energético para cuestiones térmicas, para procesos de calor donde se requieren combustibles fósiles, es muchísimo más alto que el consumo energético para la generación de electricidad o para el uso de electricidad. En la industria en particular, el consumo de energía para calor es del 67% en el caso de México, siendo que por otro lado la parte eléctrica corresponde un 33%. Esto es uno de los primeros temas que me gustaría enfatizar porque nuestro tema el día de hoy es acerca de la parte de calor solar, es decir, cómo contribuir con una fuente renovable y limpia de energía a satisfacer esta necesidad en la industria. Aquí tenemos también una manera de definición, qué tipo de tecnología se usa para ambos requerimientos. En el tema eléctrico tenemos, por supuesto, los paneles solares, que es la energía fotovoltaica, bien conocida por la mayoría, y por el lado de calor tenemos a los colectores solares térmicos o calentadores solares de agua. Ahora, en este caso estamos hablando de la aplicación industrial de estos sistemas. La siguiente, por favor. Vamos a profundizar un poquito en este tema de los números. Como verán, la industria en México juega un papel muy importante en temas de consumo energético. Tenemos que corresponde al 31% del consumo final de energía en nuestro país. El sector con mayor consumo de energía es el sector de transporte, como lo pueden ver aquí con el 45%. Pero bueno, vamos a enfocarnos al tema de la industria, que es en lo que nos vamos a pues ahora poner a discutir ciertas cosas. Aquí les repito el tema de calor, es decir, cuánta energía se necesita para cubrir las necesidades térmicas de la industria, corresponde a un 67%. Dentro de este 67% existen los diferentes insumos energéticos o combustibles de los que se apoyan los industriales para cubrir esta necesidad. En su mayor parte son combustibles fósiles, como lo pueden apreciar en la gráfica. Tenemos en su mayoría gas seco, gas natural, pero también tenemos otros petrolíficos, carbón y coque. La parte renovable es aún muy pequeña y es esta parte la que justo queremos incrementar para tener una industria más sustentable y pues obviamente más competitiva para que se reduzca la dependencia de combustibles fósiles. En la parte de calor estamos hablando de diferentes temperaturas. La industria realiza diferentes procesos para convertir los insumos, las materias primas, en productos terminados. En estos procesos es donde se requiere pues la energía que les va a ayudar a la operación de sus fábricas. Estas temperaturas se realizan o se generan o se necesitan a diferentes rangos y tenemos pues nosotros diferenciamos en tres rangos principales, las de baja, media y alta, para diferentes tipos de procesos que obviamente muchos ya deben de conocer, partiendo de lavado, pasteurización, cocción, secado, hasta llegar a unos procesos pues mucho más complejos como serían por arriba de una temperatura de 400 grados centígrados para transformación de materiales en algunas industrias. Entonces, aquí lo importante es el mensaje, nos vamos a enfocar al tema de el consumo de energía térmica en la industria a diferentes rangos de temperatura. En este caso particular nos vamos a enfocar a temperaturas bajas y medias, que es donde tenemos ya tecnologías disponibles en el mercado. La siguiente, por favor. ¿Por qué nos enfocamos al calor solar? Es decir, el uso de la energía solar para sustituir combustibles fósiles. Pues principalmente porque cumple la misma función. Calentar fluidos, calentar o generar las temperaturas que requerimos en la industria. Es un recurso renovable, es un recurso disponible en sitio, es decir, no tenemos que lidiar con importación o con abastecimiento, suministro de otras fuentes. Además, es una energía limpia, la más limpia de todas, y gratuita. El insumo como tal no nos cuesta. Además, en México tenemos un recurso solar abundante que nos permite hacer un montón de cosas con ellas. Le damos clic, por favor. Y aquí, bueno, es importante saber que en México contamos ya con las tecnologías solares. Hoy tenemos el gusto de tener entre nuestros panelistas a fabricantes y proveedores de tecnología hecha en México que tienen mucha experiencia en la instalación de este tipo de sistemas y que pueden dar pues fe de que son rentables y de que pueden lograr incluso amortización, un periodo de amortización muy, muy interesante, muy atractivo entre 3 y 5 años en ciertas aplicaciones.
La siguiente, por favor. Un poquito para darnos una idea de las tecnologías que existen en México ya en el mercado, nos podemos orientar al tipo de temperatura que se van a requerir en los diferentes procesos que se llevan a cabo prácticamente en todas las industrias en México. En todas las industrias en México se requieren procesos térmicos. Aquí tenemos a manera de ejemplo la industria química, alimentos y bebidas, maquinaria, minería, textil, madera, con pues a manera de ejemplo algunos procesos que se llevan a cabo con diferentes rangos de temperatura. Ahora, en la parte inferior de la gráfica pueden ver unos esquemas, unos iconos de tecnologías que ya existen en el mercado y que pueden llegar a generar estas temperaturas que se requieren en estos procesos industriales. Tenemos colectores planos, tenemos colectores con tubos evacuados o también tenemos tubos evacuados con un concentrador solar y después tenemos también ya tecnología de concentración solar en México. Así que bueno, podemos llegar a cubrir esta necesidad con tecnología solar hecha en México y que también representa una parte muy atractiva en términos de la inversión que se tiene que hacer. Más adelante les vamos a dar algunos ejemplos y bueno, ya nos enfocaremos en la discusión acerca de pues casos de éxito que tenemos ya en la industria mexicana. La siguiente, por favor. Para que tengan una idea de dónde está México ubicado en este sector, les presento esta gráfica que es publicada por uno de los, bueno, no se alcanza a leer muy bien, perdón, por una publicación que se realiza a cada 2 años a nivel mundial, se hace una recopilación de datos de todos los sistemas industriales que se instalan anualmente a nivel mundial. Y la gran noticia es que México es líder. México es el país donde más sistemas de este tipo se instalan anualmente. Actualmente tenemos registrados, seguramente habrá más, y ya nuestros panelistas podrán también profundizar en este tema. Tenemos registrados 77 proyectos, esto a partir de los últimos 4 años que se ha recopilado información de manera formal. 77 proyectos instalados en México, es decir, 77 empresas cuentan ya con un sistema de calor solar de procesos. Y estamos pues a la vanguardia. Incluso se instalan más sistemas en la industria que en países tradicionales de energía solar, ¿no? Con un amplio mercado como sería Alemania, Austria, la misma India o China. En China se instalan también suficientes sistemas. Sin embargo, digamos que el número aún no puede ser, no ha sido tan alto como en México, pero su superficie en términos de tamaño, los sistemas en China son más grandes. De ahí que la barra verde en China sea mucho más grande. En México contamos ya con 14 megawatts térmicos de capacidad instalada, 77 sistemas, vuelvo a repetir, y pues aquí también podemos ver dónde están ubicados los otros países, para que se den una idea también, una manera de comparación, también en cuanto a recursos solar, tipo de industria y demás. Pero bueno, tenemos bueno, debemos de estar orgullosos de aquí, nosotros vamos marcando la pauta en este sector. La siguiente, por favor. A manera de ejemplo, ¿dónde están, o bueno, es decir, otra cifra que les va a llamar la atención, que viene en la siguiente diapositiva, es el número de sistemas instalados por los proveedores nacionales. En México tenemos bastantes proveedores de energía solar térmica y en el tema en particular de la industria contamos también con el liderazgo. Y aquí tenemos, y cambiamos a la siguiente diapositiva, la estadística de los proveedores de tecnología que a nivel mundial son los que cuentan con mayor número de instalaciones. Y también es importante mencionar que entre ellos, bueno, están dos empresas que nos acompañan el día de hoy, como son Módulo Solar, Inventive Power, a la vanguardia, ¿no? En el top 3 de los proveedores de energía, de tecnologías de calor solar para la industria a nivel mundial. Esto pues nos ayuda muchísimo a pues, llegar a otros industriales, a otros dueños de empresas que aún no saben que existe esta tecnología o que contamos nosotros con la experiencia, o más bien los proveedores, y que además son líderes a nivel internacional. Tenemos aquí las cifras de la última encuesta que se realizó a principios de este año. Es una encuesta anual, la próxima se realiza a principios de 2021 y bueno, ya les estaremos contando cómo vamos en el ranking a nivel mundial. Pero bueno, aquí tenemos estas cifras que nos van a ayudar a saber que obviamente en México se cuenta con la experiencia y con la capacidad para instalar este tipo de sistemas.
Y vamos a la siguiente, que me parece que debe ser la última. Un poco para que se den la idea de dónde están ubicados estos sistemas, pues a lo largo y ancho del país tenemos norte, sur, centro, en diferentes regiones, diferentes tamaños, diferentes industrias. Aquí les compartimos unas fotos de, bueno, de algunos de los sistemas con los que contamos. Son instalaciones que se pueden apreciar en diferentes estados de la República y ya nuestros compañeros, colegas les darán más detalles acerca de esto. La siguiente, por favor. En términos de marcas y empresas, pues tenemos de todo un poco. Chicas pequeñas, medianas, grandes, internacionales, multinacionales, ya reconocerán aquí algunos de los logos. Tenemos obviamente muchísimas más, ya no nos cabían los logos en esta diapositiva, pero es un poco para darles una pequeña probadita de las marcas que están en México, que ya cuentan con uno de estos sistemas instalados para algunos de sus procesos industriales. Aquí es importante mencionar, nos estamos enfocando exclusivamente al uso de la energía solar térmica en un proceso industrial, no en calefacción de piscinas o de duchas para empleados, sino para la transformación de materia prima en producto terminado. Y me parece que concluyo con esta diapositiva, si no mal recuerdo. Perdón, no, la última es, ¿quiénes son estos proveedores? Los tenemos identificados en la página web de Solar Payback. Contamos con un mapa de proveedores a nivel mundial y podemos obviamente filtrar por país. En el caso de México, tenemos proveedores que son incluso fabricantes de los colectores solares. También tenemos proveedores que, si bien compran los colectores, pueden ellos instalar o diseñar e instalar un sistema. Algunos ya tienen referencias, otros todavía no, pero cuentan con todas las capacidades técnicas para hacer este tipo de instalaciones. Así que los invitamos a visitar nuestra página web y verificar estos datos, que visiten la página web también de estos fabricantes que está incluida en este mapa y que los contacten para obtener más información. Y pues ahora sí, a manera de introducción, esta fue mi participación y en el panel nuestros colegas ya les darán muchos más detalles acerca de este tipo de instalaciones. Muchas gracias. Perfecto, Marisol. Muchas gracias por esta introducción que nos diste. Muy interesante todos los datos y pues yo creo que valida perfectamente la oportunidad que hay de negocio en la parte de térmico solar para procesos industriales, ¿no? Yo creo que es un mercado que tiene mucho que dar todavía y bueno, pues justamente vamos a hablar un poco sobre este mercado, cómo estas tecnologías se pueden implementar en la industria y pues cuáles son los detractores para que una industria decida así instalar y cuáles son pues los puntos claves para detonar estos proyectos, ¿no? Entonces me presento a todos. Mi nombre es Ángel Mejía Santiago. Hoy vengo representando a la Asociación Nacional de Energía Solar, la cual preside la doctora Carla Sedano, la cual por aquí nos está escuchando. Y bueno, soy secretario de Asuntos Industriales de la asociación. Y bueno, al mismo tiempo, pues bueno, soy director general de la empresa InventiPower, que también nos dedicamos a proyectos térmicos solares, a desarrollo de tecnología en este sector. Y bueno, para esta discusión del día de hoy, nos acompaña Katia Bernal, que es directora general de Citrus. Katia, mucho gusto es que estés aquí con nosotros. Katia, no sé si te puedes presentar. Katia, ¿nos escuchas? Creo que por ahí posiblemente tenga problemas de audio. Perdón, tengo apagado mi ya. Adelante, audio. Katia. Ya, listo. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Hay muchas preguntas, hay muchos miedos, pero también hay muchísimas oportunidades y coyunturas tanto del mercado de la energía solar, que estamos, los cambios que se están dando en México, y así de manera interna en cuanto a la demanda y de los productos de procesadoras de alimentos, industrias, productos farmacéuticos, cosméticos, también están enfrentando cambios de mercado, cambios de demanda, y todo esto impone retos a su suministro energético. Entonces, pues muy feliz de estar aquí y de que podamos tener una charla amena. Perfecto, Katia. Muchas gracias. Y también por aquí nos acompaña Daniel García, que es director general de Módulo Solar. Daniel, buenos días.
Si te puedes ¿Qué presentar. tal, Ángel, Katia? Bienvenidos a todos, muy buenos días. Yo soy Daniel García, soy director de Módulo Solar. Nosotros somos una empresa especializada en energía solar térmica. Somos fabricantes de esta tecnología y tenemos amplia experiencia en todo lo que es el diseño, instalación, operación y puesta en marcha de sistemas de calentamiento solar de agua en varios sectores, entre ellos en la industria. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y esperemos que esta plática pueda ser de provecho para toda la audiencia. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, empezando con la discusión del día de hoy, pues me gustaría preguntarles a los dos, igual pudiera comentar Katia como primer participante, pues cómo es que podemos integrar este tipo de sistemas solares a un proceso industrial. ¿Cómo es que podemos instalar estas tecnologías y que le podamos generar un ahorro? ¿Cuáles serían los métodos más comunes usados en el sector, Katia? Sí, Ángel, muchas gracias. Me gustaría compartirles pantalla. No sé si me pueden habilitar esta función. Adelante, Katia, claro que sí. A ver. No sé si nos pudiera ayudar Kira, Marisol, Sí. a dar el acceso. No, lo puedes hacer, Katia. O sea, nada más compartir pantalla. ¿No puedo? No, sí, puedes. O sea, En la parte de abajo de compartir. pícale. Sí, es que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces nos tienes que ayudar, Miguel. Un momentito. Es que las imágenes hablan más que 1000 palabras, pero en lo que está listo Igual si nos puedes ir platicando, Katia. Ah, sí, aquí está. Listo. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya te vemos, nada más si nos ayudas a expandir la presentación. Listo. ¿Me ven? Perfecto. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, muy interesante pregunta, Ángel, y la audiencia, de hecho, pues es de los primeros miedos que hay cuando nos acercamos a la industria a platicar con ellos sobre estas tecnologías. Quiero dar un pasito atrás. Nosotros en Citrus, nuestra experiencia primordial viene de la fabricación de equipos de proceso en acero inoxidable, todo lo que son recipientes sujetos a presión. Entonces, pues a través de 52 años del diseño, fabricación y configurando líneas de producción, pues hemos estado en el corazón de las fábricas, instalando estos equipos, fabricándoselos, y pues es donde tenemos el conocimiento térmico y de los procesos, ¿no? Esto nos ha dado el expertise precisamente para ir al siguiente paso, que es la generación de energía en el sitio donde está la planta de proceso, ¿no? Una vez conociendo a la perfección sus requerimientos energéticos y de proceso, porque no nada más es cuestión de energía, es una cuestión también del dinamismo de la producción de cada planta, ¿no? Entonces también tenemos que identificar cuál es ese dinamismo que ellos se están enfrentando en picos de producción e identificar si hay alguna tendencia o si su crecimiento pues es desordenado, si se puede decir así, ¿no? Entonces son aspectos importantes también que se toman en cuenta para el diseño de estos procesos. Hay muchas aplicaciones. Yo resumiría 2 aplicaciones en general, que es calentamiento directo del agua y calentamiento del agua para transferencia de calor para diversos usos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las tecnologías de colectores térmicos solares, pues hay de muchísima calidad. Nosotros escogemos el colector solar que pensamos es el adecuado para el proceso que queremos intervenir y aplicar la energía térmica solar, y que también nos va a dar un buen caso de negocio con retornos de inversión atractivos, ¿no? Y prácticamente partiendo desde ese punto, pues las posibilidades son bastantes, depende mucho de qué es lo que requiere el cliente y también de qué área disponible hay, cuál es su configuración en el proceso, cuál es su configuración hidráulica, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, aquí un poquito más de todas las aplicaciones que se pueden hacer. Prácticamente se pueden cubrir todas las aplicaciones más demandadas en la industria de transformación en cuanto a alimentos. Nosotros estamos muy enfocados en alimentos, bebidas, farmacéutico y cosméticos.
también en la industria automotriz. Esto es, aquí puntualmente, Ángel, lo que estabas comentando, hay diferentes configuraciones. Uno que pues es sencillo relativamente, es muy directo, es calentar el agua con colectores solares, pueden ser concentradores parabólicos lineales que pueden alcanzar temperaturas hasta unos 240 grados, o pueden ser colectores de placa plana. Bueno, eso ya está a criterio de, bueno, en este caso de nosotros como empresa, haciendo la ingeniería, pues ya determinamos cuál es el colector adecuado. Se calienta el agua, con la energía solar se almacena en un termotanque. El termotanque se dimensiona para poder afrontar X número de horas del proceso en caso de que haya una caída de radiación solar o hay que hacer frente a un incremento abrupto de la producción y por lo tanto la generación de energía térmica. Opcionalmente, si se requiere o no, se pasa por un intercambiador de calor y se alimenta la caldera, ¿no? Esta es una configuración muy común, sencilla en el aspecto de que, bueno, pues es alimentación nada más de la caldera, pero pues se está ayudando a la caldera a disminuir el delta de temperatura y por lo tanto la energía que va a consumir esta caldera se desplaza, ¿no? Al ayudarle, ingresando ya un precalentamiento de caldera a la temperatura que acordemos con el cliente, ¿no? Transferencia de calor. Podemos calentar, perdón, el agua como fluido calor portador. Puede ser agua, puede ser aceite térmico, puede ser glicol, dependiendo las temperaturas, las condiciones climáticas de la planta en la que estemos trabajando. Y como un agente, como un calentador de fluidos calor portador, pues lo que vamos a hacer es ceder la temperatura a los procesos. Pueden ser directos, puede ser a través de intercambiadores de calor. Y bueno, ya la configuración hidráulica pues es una configuración también diseñada a la temperatura y a la presión. A lo mejor tiene que ser un sistema presurizado, a lo mejor no. También el termotanque donde se va a almacenar el agua caliente solar, también pues se tiene que determinar a qué temperatura, si va a ser un tanque atmosférico, si va a ser un tanque presurizado. Y bueno, pues ya se hace toda la instalación hidráulica con las medidas de seguridad, reguladores de vapor, trampas de vapor. O sea, todo el diseño hidráulico tiene que ser perfectamente sincronizado con los generadores de calor solar, o sea, los colectores solares y el proceso. También hay aplicaciones de vapor flash en donde se utilicen, en donde aplique. También se puede hacer, se puede calentar el agua con los colectores solares, se pasa por un tambor de vapor y ese vapor pues ya se destina, puede ser por ejemplo para un calentamiento del tanque de condensados, puede ser para un pasteurizador, puede ser en nuestro caso, estamos trabajando con diseños de marmitas solares, en donde las chaquetas de las marmitas pueden trabajar con vapor flash a una presión menor a los 2.1 kilos. Entonces, tenemos ya un proyecto en esta tónica en donde pues se desplazó completamente el combustible fósil al hacer esta integración con energía solar y marmitas solares, ¿no? Entonces, a grandes rasgos sería los inicios, ¿no? de las configuraciones, Ángel, y para todos los demás. Tu micro, Ángel. Perfecto, Katia. Nos queda muy claro toda la información que nos presentaste. Es muy buenas gráficas que yo creo que nos ayudan mucho a entender cómo podemos integrar este tipo de tecnologías a procesos, ¿no? Y creo que lo que me queda muy claro con esto es que, pues, uno de los retos más importantes es buscar ese proceso donde podemos aportar el calor directo, pero al mismo tiempo, pues, se requiere mucha ingeniería para poder hacer esta integración directa del calor solar hacia un proceso y, bueno, son parte de los retos, ¿no? Daniel, ahondando un poco más en esta información, ¿cuál crees que es uno de los retos más importantes justamente para esta integración de tecnologías a un proceso? Bajo tu experiencia, en lo que han ustedes trabajado, ¿cuál crees que es lo más complicado en esta integración?
Gracias, Ángel. Bueno, mira, efectivamente, como mencionaba Katia, hay varias estrategias, digamos, tecnológicas de cómo integrar la energía solar térmica a un proceso existente, ya sea como precalentamiento o entregando energía directamente al proceso. Y quizá el reto mayor tiene que ver con que muchas veces, o la mayoría de las veces, es un traje a la medida. Es decir, los procesos en la industria, inclusive hablando de los mismos tipos de empresas, suelen ser muy diferentes, ¿no? A lo mejor la empresa A, que esté en el mismo sector que la B, produce de manera diferente su calor o lo genera de manera diferente. Entonces, la estrategia número uno es hacer un diagnóstico de las necesidades del cliente, es decir, ese traje a la medida que mencionaba Katia. Y esto es importante porque muchas veces en la industria mexicana no necesariamente se tienen las mejores maneras de producción de calor. Y me refiero a las mejores maneras en términos de eficiencia. Y hay que recordar que cuando hablamos de energías renovables, el primer paso es hablar de eficiencia energética. Y esto es les pongo un ejemplo, muchas industrias producen vapor y piensan que su necesidad es vapor, pero a lo mejor ese vapor luego lo meten a un intercambiador de calor y lo que terminan produciendo es agua caliente a 60 o 70 grados centígrados o a menores temperaturas. Y resulta que hoy producen vapor porque cuando se diseñó la planta hace 30 o 40 años, pues el costo energético era bajo, producir vapor era relativamente fácil y económico y permite resolver técnicamente una serie de necesidades en la industria si no miramos el tema de eficiencia energética. Y este es un reto interesante porque entonces el especialista en energía solar térmica no solamente tiene que diseñar la parte solar térmica, sino meterse a conocer el proceso actual y a diseñar el proceso de la mejor manera. Muy probablemente, y en muchos de los casos, a lo mejor la necesidad no es vapor, sino que lo que necesitas es una menor temperatura y puedes diseñar para que tu sistema de energía solar térmica se integre directamente hacia el proceso. Entonces, el reto principal es justo que se vuelve una especialidad no solo de la parte solar térmica, sino que las empresas que estamos en este sector nos terminamos convirtiendo en expertos de toda la parte de generación térmica en general. Tenemos que ser expertos en generadores de vapor, en calderas, en calentadores, en sistemas atmosféricos de condensación y en todas las tecnologías que existen para entonces poder saber cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista tecnológico para resolverlo. Pero más allá de eso, a mí lo que me gustaría transmitir es que esa es la parte técnica y la parte técnica se resuelve, no es compleja. Lo más importante es transmitirle al sector que en realidad la parte técnica está completamente desarrollada y que hay soluciones técnicas funcionando y que son viables. Y esto es muy importante porque si bien pueden tener una complejidad técnica importante, se resuelven y hay maneras de poder poner a funcionar los sistemas, ¿no? Entonces, quizá terminando la respuesta a esta pregunta, Ángel, yo diría que el reto mayor es que justo la empresa que diseñe el equipo solar sea una empresa experta y que realmente tenga la experiencia suficiente para encontrar la mejor solución. Un error muy común en este sector es que si producen vapor, tú vas y precalientas el vapor y a lo mejor nunca te pusiste a pensar que el vapor no era lo que se necesitaba. Es decir, no te metiste al proceso y no te metiste a revisar cuál era la necesidad final, ¿no? Ese sería mi comentario. Perfecto, no, totalmente claro lo que nos comentas y es sumamente importante entonces el que podamos realmente hacer un diagnóstico a detalle de cómo se está utilizando el calor, ¿no? Y es realmente muy importante el saber si este calor se está desperdiciando, ¿no? Porque también hay proyectos que se pudieran llegar a hacer de manera integral, donde se añaden también algunos componentes de eficiencia energética o cambios de tecnología, optimizaciones que nos permitan de alguna manera que los resultados del ahorro sean mucho más contundentes, ¿no? Si no, muchas veces estos ahorros se pueden ver perdidos en estas ineficiencias por la falta tal vez de análisis de los procesos completos. Muy bien, Daniel. Y continuando contigo, ¿cuáles crees que son los mercados que sean más importantes o que tengan mayor potencial para poder instalar este tipo de tecnologías? Pregunto también en el sentido de que vemos en las estadísticas que los sectores como el alimenticio o las bebidas son sectores que son donde más proyectos se han instalado. ¿Cuál crees que sea esta razón y qué otros sectores ves con un potencial grande? Claro, mira Ángel, en la industria hay un potencial enorme, no solo en las industrias que tú mencionabas. Quizá uno de los motivos por los cuales, o particularmente en México,
haya quizá más casos de éxitos en la industria alimenticia o por ejemplo, farmacéutica, tiene que ver con que son industrias muy intensivas en el uso de calor, ¿no? Si tú te vas a la industria alimenticia, típicamente las necesidades energéticas son muy claras y además las tienen muy en cuenta los operadores o los gerentes de este tipo de plantas, ¿no? Pero esto no deja de lado a otro tipo de sectores de la industria que tienen también consumos muy importantes y que además tienen un potencial muy grande, ¿no? Aquí podemos hablar de sectores prácticamente en toda la industria. Yo te diría que yo no visualizo ningún sector de la industria que no use calor. Es decir, todos los sectores y todos los tipos de industrias que hay en el país tienen un potencial de aplicación. Hay algunos más intensivos que otros y obviamente hay procesos industriales más intensivos que otros. No es lo mismo una empresa que a lo mejor tenga procesos de destilación, de pasteurización o procesos muy intensivos en calor, a lo mejor otras empresas que lo único que necesitan es precalentamiento, por ejemplo, de fluidos para sanitización, ¿no? Pero en general, yo te diría que el potencial está en toda la industria, es decir, toda la industria que conocemos tiene necesidades energéticas de calor y hay ya soluciones técnicas que permiten desarrollar, digamos, estas necesidades, ¿no? Quizá como preguntabas, ¿por qué la industria alimenticia ha sido una de las que más ha avanzado? Bueno, pues tiene que ver un poco con esta intensividad que yo hablaba de la necesidad de calor y un poco que también es una industria muy fuerte en México, ¿no? Somos una industria un país que tiene mucha industria alimenticia, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. De hecho, muchas de las grandes empresas y transnacionales que están en México atienden también el mercado de Estados Unidos y eso obviamente lleva a que sea un sector muy dinámico y un sector que entra mucho en este tipo de soluciones, ¿no? Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Muy bien, Daniel. Gracias por los comentarios. Katia, ahondando un poco más en este tema, ¿cuál crees que sea el sector que pudiera ser el santo grial aquí en nuestro país? ¿Tú crees que la industria deba concentrarse en alguna industria en específico o hay que atacar todos los procesos o todo el tipo de industria que hay potencial? ¿Tú qué piensas, Katia? Depende de qué lado de la moneda estás hablando, ¿no? Nosotros como empresas proveedoras de proyectos de calor solar, pues, y en lo particular en Citrus nos hemos dedicado a la industria alimentaria, ¿no? Esto también porque la experiencia que tenemos con los equipos de proceso, pero además es un mercado enorme, ¿no? Como decía Daniel, exportamos, somos el segundo exportador de alimentos procesados a Estados Unidos. En Latinoamérica también somos muy, muy fuertes. O sea, hay muchas empresas, hay alrededor de 200,000 unidades económicas dedicadas a la producción y gestión de negocios de la industria alimentaria. Entonces, eso, si comparas el tamaño de mercado de la industria alimentaria versus, por ejemplo, el tamaño de mercado de la industria farmacéutica o la industria química, si bien son industrias muy fuertes con demandas energéticas muy grandes, el tamaño de mercado es mucho menor, ¿no? Entonces, por números, naturalmente se obtiene más interés y nos preguntan más sobre estas soluciones empresas de la industria alimentaria, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que quien tenga la necesidad y quien quiera tomar los retos de atender proyectos probablemente un poquito más complejos por los temas de seguridad, de procesos más con más demanda de energía, por ejemplo, la química, la farmacéutica. Nosotros también estamos mucho en cosméticos, que se parece mucho a la farmacéutica. Entonces, pues yo creo que uno como proveedor tiene que hacer su estrategia y decir, bueno, ¿qué mercados voy a atender, en cuáles me voy a especializar o si voy a atacar, voy a promover en los diferentes mercados? Y por la parte de los usuarios, de los que son, pues que están a cargo de plantas de proceso, pues tienen ya ahora la opción de preguntarnos y decir, bueno, yo tengo esta necesidad, tengo este proceso y ahora las necesidades no son nada más energéticas. Muchas de las empresas también ya tienen compromisos de descarbonización
globales, especialmente las empresas multinacionales. Entonces, aparte de tener retos económicos, tienen retos ambientales, ¿no? Y bueno, la invitación es que se acerquen a nosotros, no importando de la industria, ¿no? Siempre que tengan un requerimiento de energía térmica, nosotros podemos darles una orientación y hacer una evaluación de factibilidad, si se puede, no se puede, y también cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Siempre equilibrando el costo y beneficio, ¿no? Me gustaría regresar rapidito al tema de la eficiencia, porque concuerdo totalmente con Daniel, es súper importante a la hora de hacer estos proyectos. Nada más les quiero dar un ejemplo, ¿no? Del tema de vapor para generar agua. Tenemos un prospecto que tiene una caldera de 600 caballos caldera. Le hicimos tenemos un producto que se llama Checo, en donde antes de generar, pues estamos revisando exhaustivamente todas sus líneas de distribución de agua caliente y vapor. Nos dimos cuenta de que de 33 usuarios entre vapor y agua caliente, los que realmente necesitan vapor son 3 usuarios y los demás agua caliente. Entonces, pues de una caldera de 600 caballos, se van a quedar con una caldera muy pequeña de 150 caballos aproximadamente, estamos en los cálculos, y todo el resto va a ser un calentamiento solar de agua directo. Entonces, esto es un cambio de paradigma que se venía trayendo en la dinámica de la compañía, y que ahora entonces ellos van a poder cumplir sus objetivos de eficiencia al reducir este vapor innecesario en el calentamiento de agua y calentar con el solar el agua, ¿no? Entonces hay muchos casos así. Yo creo que cada uno de los invitados, si se ponen a pensar en las dinámicas de los procesos de sus compañías, pues seguro hay muchos ejemplos, ¿no? Gracias. Correcto, Katia. Totalmente, yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de estas oportunidades que hay en el sector y de formas de estar generando calor que actualmente ya no son posiblemente las correctas, las más eficientes, y que pues las empresas están desperdiciando mucho dinero en generar energía térmica, ¿no? Y ellos no se están dando cuenta hasta que alguien como ustedes pues viene a ayudarles a decirles cómo sí pueden ellos reducir estos costos, ¿no? Entonces, totalmente es primordial. Entonces, me queda muy claro por ambos el que se haga un análisis profundo de sus procesos que actualmente tiene el cliente, ¿no? Y bueno, pues pasando también a otra pregunta de la tecnología y del sector, ¿creen ustedes cuál creen que es el mayor miedo que el industrial, el dueño de esta empresa o el encargado de esos procesos térmicos tenga para instalar una de estas tecnologías? ¿Por qué no vemos más proyectos en el mercado a comparación tal vez de otras tecnologías solares? ¿Por qué hay más reserva en tomar una decisión positiva para instalar este tipo de tecnología? Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Ángel. Bueno, yo creo que hay dos barreras principales, ¿no? Uno tiene que ver con la inercia, es decir, cómo han estado acostumbrados las industrias a producir el calor, que básicamente, como ya lo vimos al inicio en la presentación de Marisol, la industria está muy acostumbrada a quemar algún combustible y entonces así generar el calor. Y esto hace que las empresas se enfoquen básicamente en su especialidad. Una industria alimenticia, pues su especialidad es producir alimentos, ¿no? Y a lo mejor ven el combustible o el quemar un combustible como un medio para lograrlo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con cambiar ese paradigma, ¿no? Y entonces hablar y meter en el discurso de las empresas la parte de eficiencia energética, la parte de energías renovables, y hacerles ver cómo instalando este tipo de tecnologías pueden bajar sus costos energéticos y obviamente obtener beneficios ambientales inherentes a la tecnología, que son también muy relevantes para muchas de las industrias. Entonces, una parte, digamos, de las barreras que hay es, por un lado, el desconocimiento a la tecnología, es decir, se piensa que es una tecnología a veces no madura, no se sabe que desde hace muchas décadas es una tecnología muy madura a nivel mundial. Cuando hablamos de energía solar, también hay la inercia de que se liga mucho, sobre todo en los últimos años, a la producción de electricidad, y entonces no volteamos a ver la parte térmica, tema que también Marisol nos hacía ver, sobre todo en la industria, la relevancia del consumo de energía térmica, que es mucho mayor que la energía
eléctrica, ¿no? Y la otra parte tiene que ver quizá también con una serie a lo mejor propuestas comerciales no bien enfocadas, ¿no? Si nosotros le hacemos ver a la industria que el instalar un sistema de calentamiento solar de agua es muy complejo, como mandar una nave al espacio, pues la verdad es que le vamos a meter un miedo terrible a la industria, cuando en realidad instalar un sistema de calentamiento solar de agua cuando es una empresa experta es mucho más simple, por ejemplo, que una caldera. Una caldera requiere unas cuestiones de seguridad extremas, a lo mejor un operario especialista al respecto, la generación de vapor y los recipientes sujetos a presión son un tema muy delicado y de mucha tema de seguridad en la industria. En cambio, un equipo solar suele ser mucho más simple, suele ser mucho más seguro y además su proceso de instalación y operación además es completamente automático, ¿no? Entonces yo creo que parte de las barreras que se deben de quitar es justo el miedo a la parte tecnológica, obviamente sin hacer de lado que es una especialidad y que es muy importante que la empresa esté especializada en el tema, pero por otro lado también hacerle ver a la industria que son sistemas completamente autónomos, que son sistemas con un muy bajo mantenimiento, que hoy en día incluso se pueden operar y dar mantenimiento preventivo de vía remota, vía web, por ejemplo. Y además de todo, transmitir que, digamos, la inclusión de temas de energía solar son sistemas que normalmente se deben de concebir como sistemas ahorradores, es decir, son sistemas redundantes. Y esto es bien importante, de hecho, por ahí veo algunas preguntas que suelen hacer y que en esta audiencia las hacen también de esta forma. ¿En qué pasa cuando no hay sol, no? Pues bueno, es un sistema ahorrador que nos va a dar una fracción de ahorro normalmente muy alta y muy grande, el 60, 70, 80% de ahorro a lo mejor del consumo energético, pero es muy importante saber que es un sistema que va a trabajar prácticamente de manera híbrida. Es muy raro el equipo solar que lo puedas diseñar de manera autónoma y que no necesite un sistema de respaldo convencional, pero es un sistema ahorrador. Y si tú le haces ver al usuario que es un sistema ahorrador y redundante, eso también le quita mucho el miedo, porque entonces va a saber que el día que esté nublado o en la noche o cuando se acabó la energía que tú acumulaste en el equipo solar, pues vas a tener tu equipo convencional para seguir operando, ¿no? Entonces yo te diría que muchas de las barreras son por desconocimiento, otras tantas también por la inercia y por el miedo al cambio, es decir, si yo hago bien mi industria y es rentable, pues ¿para qué me meto a cambiar algo, no? A lo mejor quemar diésel me resulta bien, aunque sea contaminante y caro, pero tristemente muchas veces el consumo, sobre todo de energía térmica, es algo que las industrias lo integran al valor del producto tal cual, y si el energético sube, pues suben el precio del producto, ¿no? Y no se meten tanto al consumo de energía, que si bien ya vimos que es muy grande, muchas veces en los costos operativos de una industria, a lo mejor la energía es una fracción no tan grande contra el costo completo de su materia prima u otro tipo de insumos que tiene, ¿no? Entonces yo te diría que esos son, desde mi punto de vista, las principales barreras que suele haber, ¿no? Muy bien, Daniel. Pues comentarios muy interesantes que yo creo que abundan en el desarrollo de la industria. Me gustaría preguntarte, Katia, y ahorita con los comentarios que estaba haciendo Daniel en la parte de tecnología, ¿creen que es necesaria, a diferencia o a comparación de otros sectores, que haya más estandarización en la parte tecnológica o en la parte de instalación para que esto sea de alguna manera más fácil de poder ser instalado por más empresas integradoras? ¿Crees que la estandarización pudiera ayudar al sector? Katia, no te escuchamos. Perdón, ya, listo, Ya, siempre se me olvida, perfecto. perdón. Voy a contestar la pregunta. Antes quiero dar un pasito atrás, nada más para complementar el tema de las barreras y la experiencia que nosotros hemos tenido. En el equipo directivo, pues, haciendo nuestras estrategias y pensando, bueno, ¿cómo hacemos para promover más, para que la industria sepa más de estas tecnologías? En lo personal, yo pensaba que una de las principales barreras era la falta de conocimiento de esos sistemas, el típico awareness, ¿no? En la industria. Sin embargo, caí en la conclusión de que es un paso atrás. Claro que depende de que se conozca, de que haya campañas de educación, de conocimiento de estos sistemas en la industria, pero mucho viene de la parte interna de cada compañía y qué quieren hacer con su planta, cómo la ven a futuro y cómo van a enfrentar los retos
Y ahora, bueno, queda clarísimo con la pandemia de que los retos pueden salir inimaginables en cualquier momento. Entonces, la operación de las empresas tienen que hacer frente a estos retos, tanto macroeconómicos como de la misma economía del país y de los cambios de la demanda de sus productos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta y la reflexión que yo quiero hacer hacia las personas que nos están acompañando, que operan este tipo de procesos, que reflexionen qué quieren para su compañía, cómo la ven a futuro, cómo van a alimentar que su empresa sea sustentable, que siga siendo competitiva, que pueda salir adelante ante situaciones difíciles. Y entonces, cuando se hacen esta reflexión, están más abiertos a cambiar paradigmas, a cambiar maneras de hacer las cosas que, como bien dijo Daniel, no precisamente es más difícil, ¿no? Concuerdo totalmente que es muchísimo más difícil poner una caldera, estarla operando. En el caso de nosotros que hacemos marmitas, pues también es más delicado, por ejemplo, fabricar una marmita. Entonces hay que pensar muy bien la parte estratégica, que cada quien reflexione qué es lo que quieren hacer con su compañía, cómo la visualizan, y entonces ya entramos nosotros a los proveedores a ayudarles, ¿no? En el tema de la estandarización, para que haya más oferta de estos sistemas, ¿no? Y de hecho es una de las barreras, que habemos pocos en empresas en México que podemos desarrollar este tipo de proyectos, y de fabricantes como ustedes, pues hay todavía menos, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco es capciosa. La mayoría estamos acostumbrados a que hay que escalar los procesos, hay que estandarizarlos para poder llegar a precios competitivos, para poder tener también estas economías de escala, etcétera. Sin embargo, en el tema particular de la industria, sí tienen que ser trajes a la medida. Lo que se puede estandarizar, creo que son, y en las fábricas, es el tema de los colectores solares. Siempre se están mejorando las eficiencias, la calidad. Eso está totalmente estandarizado, ya están caracterizadas las capacidades, cuántos litros va a calentar. O sea, ya lo que es la cuestión técnica del colector solar está ya bastante estandarizada y caracterizada. Sin embargo, a la hora de hacer la sincronización, no me gusta decir integración al proceso, sino la sincronización al proceso al cual le vamos a aportar energía, hay configuraciones pues que son son estándar, y yo diría que la mayoría de las integraciones hidráulicas son estándar, ¿no? Pero ya a nivel de detalle no se puede estandarizar, porque cada compañía tiene una geografía diferente, tiene un dinamismo de producción diferente, tiene sistemas de calentamiento actuales diferentes. Bueno, la mayoría tienen calderas, pero pues las calderas, algunas tienen 40 años, otras los acaban de comprar. O sea, todo lo que es el dinamismo operacional de sus procesos de transformación es diferente, y cómo está configurada su instalación hidráulica. Entonces, ahí es donde lo que es la estandarización de la implementación no lo creo. En el diseño, sin embargo, pues ya el poder sincronizar estos sistemas solares a los procesos, pues es una instalación hidráulica, se puede decir que común y corriente. Claro que tiene que estar calculada a la energía que está entregando los colectores solares, pero todo el manejo y control de las líneas de agua caliente y distribución de vapor, pues eso todas las empresas manufactureras pues ya tienen instalados, y es una ingeniería hidráulica estandarizada desde ese punto de vista. Pero a la hora de hacer el traje a la medida, eso sí pienso que no se puede estandarizar, y además hay una gran variedad de aplicaciones que a veces pues son a veces hasta sorprendentes para nosotros, ¿no? O sea, el agua caliente pensamos que se utiliza para precalentar una caldera o de agua de proceso para algún tanque, para hacer alguna receta de algún producto alimentario o farmacéutico, pero el agua caliente la utilizan para controles de calidad, para sellar algunos productos, para lavado de envases, para lo que son los plásticos. O sea, el agua caliente a diferentes temperaturas y hasta llegar al vapor tiene usos que a veces ni imaginamos. Vamos a hablar por ejemplo, en la industria, claro, alimentaria, en la industria farmacéutica, petroquímica, química. Entonces,
pues eso sí definitivamente se tiene que ver caso por caso. No se escucha, Ángel. Gracias, Katia. Yo creo que ese nivel de estandarización en donde se usan pues, muchos componentes que ya son comunes en la industria ayuda un poco a poder mejorar que más empresas puedan utilizar o instalar este tipo de tecnologías en sus proyectos, ¿no? Yo creo que necesitamos más empresas que quieran estar promocionando el sector para que, bueno, pues crezca y tengamos más proyectos instalados todavía en el país, ¿no? Y en otros lados del mundo. En otro lado, y justamente complementando un poco esta idea, ¿creen? Y es una pregunta también de la audiencia que nos pregunta Miguel García respecto a, ¿creen que el recurso humano para este sector es suficiente? ¿En qué se requiere trabajar para poder encontrar las especialidades que se requieren en este sector o la empresa privada es la que tiene que terminar esta formación? ¿Cómo ven este recurso humano disponible actualmente para el sector? Daniel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Ángel. Bueno, yo me gustaría también terminar un poco con la pregunta anterior. Yo creo que si bien la estandarización tecnológica es un reto, porque siempre es un traje a la medida, yo creo que sí hace falta en el sector, y no solo en la parte solar térmica, sino en el sector energético de la producción de calor, la estandarización de la manera de medirlo y de saber qué es lo que necesitan. Hoy en día tú llegas a una industria y a lo mejor la primera pregunta es cuánta energía consumes para calentamiento de agua o para producción de vapor y nadie lo sabe. No, yo te diría que el 99% no lo saben. Lo que saben es cuánto gas consumen o cuánto diésel queman, pero en términos energéticos no se coloca. Y entonces la falta de una medición o una homologación en la manera de medir creo que también es un reto que ayudaría mucho si se logra estandarizar, ¿no? Tomar incluso metodologías similares como el costo nivelado de energía, por ejemplo, pueden ayudar mucho a ver las bondades de la energía solar térmica. Yo siempre pongo como ejemplo, saliéndonos de la industria, cuando la gente compra un calentador de agua para su casa, pues suele comprar el que piensa que le va a dar la mejor prestación o el que por precio se le adecua mejor a sus necesidades, pero pocas veces ves el costo de la energía como un tema importante, ¿no? Y en cambio, si tú le sumas, compras un calentador de gas o eléctrico para tu casa y le sumas 10 años del consumo energético que va a tener y lo traes al presente y haces un simple valor presente neto del proyecto o un análisis de costo nivelado de energía, pues te vas a sorprender de lo ineficiente que es comprarte un calentador de gas como método único para calentar el agua en tu casa, ¿no? Entonces yo creo que sí haría falta esa parte de tener a lo mejor métodos de medición que permitan estandarizar el tema y que sea más fácil la introducción de este tipo de tecnologías a la industria. Y pasando a la pregunta de la necesidad de recursos humanos, bueno, es un tema relevante, pero creo que aquí mucho lo que ha trabajado justo es la industria proveedora, desarrollando a la gente, aunque hay obviamente un trabajo académico muy importante a nivel nacional. Somos un país que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero muchas universidades, la UNAM entre ellas y muchas otras, tienen ya la cadena, la carrera de ingenierías renovables, incluso maestrías y doctorados al respecto, con gente muy especializada y con gente que puede aportar mucho al sector. De hecho, si tú te mueves hacia países similares a México, hasta hacia países de la OCDE o hacia países de Centro y Sudamérica, nos podemos sorprender que en muchos de ellos el desarrollo de la especialidad de energías renovables no está tan avanzado como en México. Aquí quizá lo que ha hecho falta es lo que hace falta a nivel mundial, ¿no? Cómo lograr que la industria y la academia tengan una unión y una vinculación adecuada que entonces permita a la academia desarrollar a los profesionales necesarios con las especialidades específicas que se tienen en el sector y también de regreso, cómo la industria solicita este tipo de especialidades, ¿no? Un error muy común, y es un tema creo que muy relevante, es que se toma tecnología que hemos visto en otro lado, en otro país o en otro sector, y la queremos traer a México y a lo mejor sin hacerle lo que se llama una tropicalización o una adaptación a las necesidades mexicanas, la queremos utilizar tal cual. Y yo creo que esa es una parte bien importante. De hecho, a nivel mundial y en el mapa que veíamos de los principales países que utilizan esta tecnología, yo les diría que una de las grandes virtudes y una de las grandes ventajas del desarrollo del mercado solar térmico mexicano se ha debido al desarrollo de tecnología
específica para el mercado mexicano, ¿no? Y un ejemplo, pues bueno, es tu empresa, Ángel, o la nuestra, donde hemos desarrollado soluciones específicas para el mercado mexicano. A lo mejor la tecnología en Alemania o en otro país es muy buena, pero si te la traes a México y no le haces las adaptaciones necesarias para la potencia de la radiación solar mexicana, para las condiciones de mantenimiento, para las condiciones de operación que se suelen dar en México, pues entonces el proyecto puede fracasar, ¿no? Y ahí es donde los recursos humanos se vuelven importantes. Yo creo que en México quizá el último paso que hace falta es justo esta conjunción entre la parte académica e industrial que permite entonces desarrollar el capital humano necesario de manera conjunta, ¿no? Pero nosotros hemos tenido muy buena experiencia, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra organización estamos llenos de ingenieros egresados y jóvenes de carreras de energías renovables y la verdad es que traen una preparación bastante buena, que como cualquier carrera, pues al salir y venirte ya al mundo, digamos, de las aplicaciones técnicas profesionales y no tanto académicas, pues bueno, hay mucho que aprender, ¿no? Y mucho es la experiencia ya en campo, ¿no? Esa sería mi aportación. Muy bien, Daniel, muy interesante. Pues yo creo que hay mucho potencial en tanto gente con mucha experiencia ya en diversos sectores industriales y también nuevo talento que ya viene con ese potencial, con ese conocimiento, con esa preparación y que, bueno, pues creo que va a ser nueva camada de ingenieros, de expertos que van a ayudar mucho a impulsar, ¿no? Y yo creo que es muy importante para este sector, que tengamos más gente entrando a esta industria, que le interese lo que se está haciendo y que pues nos ayude a incrementar el número de proyectos y de aplicaciones con este tipo de tecnología. Bueno, pues ya estamos por terminar. Me gustaría hacer una última pregunta, un poco enfocada a la parte que también por ahí en las preguntas del público, que bueno, se nos está terminando el tiempo, pero estoy tratando de pasar un par de preguntas ahorita al final. Esta sería la última respecto al financiamiento. ¿Creen que creen que el financiamiento actual es una parte que es importante para la toma de decisión al comprar un sistema de este tipo, o realmente la toma de decisión va hacia que los ahorros sean muy grandes o hacia que la reducción del CO2 y la huella de carbón sea grande? ¿Cuál creen que sea este detonante, no? No sé si ambos me pueden compartir. Daniel, si quieres empezar tú para que termine Katia. Sí, bueno, el desarrollo de soluciones financieras es fundamental, ¿no? De hecho, justo si tú cambias el paradigma de la venta de energía solar como la compra de un activo o como un CAPEX, es decir, como la inversión en una tecnología que luego te va a permitir una rentabilidad, se vuelve muy atractivo, pero se vuelve todavía más atractivo si te cambias a un OPEX, es decir, si vuelves el equipo solar a través de un producto financiero como una solución de venta de energía y lo que vas a obtener es un ahorro prácticamente sin inversión. Y esta es una parte importante y de hecho hay mucho por hacer, no en México, a nivel mundial, el desarrollo de buenos productos financieros especializados para la parte de energía solar térmica es un reto. Hoy ya vemos muchas empresas como la que yo represento que tenemos ya soluciones financieras muy maduras, temas de financiamiento, de arrendamiento operativo, de proyectos de venta de energía donde el cliente no tiene que invertir, pero básicamente ahí lo que necesitas es más un entrenamiento financiero hacia el cliente, ¿no? Muchas veces las soluciones financieras, los usuarios finales no las entienden del todo y se empeñan en ver que esto es la compra de un activo y no necesariamente, ¿no? Dejar de hablar de la tecnología y meternos más en el discurso del ahorro energético y de la venta de energía, creo que es una parte fundamental, ¿no? Entonces, la parte financiera es una parte importante, hay mucho que hacer, hay ya soluciones desarrolladas también, creo que hace falta terminar de madurarlas porque muchas veces estas soluciones financieras se dedican exclusivamente a medir la parte de ahorro de dinero y de ahorro energético, es decir, una parte financiera, pero por ejemplo todos los costos que hay ligados a la contaminación y a la parte de quemar un combustible, todas las anexidades que se llaman de este tipo de cosas, pues no se integran el día de hoy en uno de estos análisis, ¿no? Aún así, la energía solar térmica es súper rentable y hay proyectos por ahí, también veía
pregunta si hay proyectos de retorno de inversión menores a 2 años. Sí, sí los hay. Hay proyectos de energía solar térmica que pueden tener desde 1 hasta 4 o 5 años de retorno de inversión. Depende mucho de la temperatura, del costo energético que hoy utilizan y de una serie de variables que puede haber, pero hay proyectos con altísima rentabilidad. Y finalmente, terminando tu pregunta, Ángel, decías que cuál es la motivación más importante. Yo creo que aquí es un binomio, ¿no? Es decir, la rentabilidad es una parte muy importante. La parte sustentable y la parte ambiental también, sobre todo en empresas de medianas hacia arriba, es un tema importante. Cada vez más las empresas medianas y grandes se preocupan por su responsabilidad ambiental. Es más, sus mismos clientes les piden tener auditorías internas ambientales, certificaciones ambientales como ISO 50001, etcétera, ¿no? Entonces, también la parte ambiental es una parte importante, pero quizá haría falta un tercer ingrediente que a veces no se ve tanto y que no se sabe transmitir bien, que es la estabilidad de los precios energéticos. Es decir, una industria es muy susceptible a que si sube o baja el precio del gas, le afecte su operación. Y cuando tú le hablas de instalar un sistema de este tipo, que a lo mejor le va a ahorrar el 70 o el 80% del consumo de energía, pero que a lo mejor en los próximos 10, 15 o 20 años le va a permitir un consumo energético estable en términos monetarios, eso se vuelve bien atractivo, porque le quitas esa variable a la industria de la inestabilidad de los costos energéticos que les mete mucho problema en su planeación. Y entonces también creo que esa parte es una parte que se debe de transmitir de manera adecuada hacia el mercado, ¿no? Sería mi respuesta, Ángel, al respecto. Muy bien, Daniel. Katia, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estos pues aspectos relevantes para tomar decisión? ¿Es el financiamiento, es el ahorro, es la reducción de CO2? Platícanos tu experiencia, Katia, para terminar. Sí, claro que sí. Depende del tipo de empresa. Bueno, lo que nosotros hemos visto es si es una empresa AAA global, definitivamente tienen un driver muy fuerte en cuanto a la reducción de CO2, en cuanto a la descarbonización de sus procesos, en cuanto a reducir la generación de vapor lo más que se pueda, solamente dejar el vapor para usuarios dentro de su planta totalmente indispensables. Entonces, estas empresas pues ya vienen trabajando a nivel global, sus directrices globales pues les están imponiendo metas muy fuertes de descarbonización, y bueno, no nada más en el tema energético, sino en el tema también de agua, aprovechamiento y recuperación del agua, en todos los residuos, especialmente si son empresas que generan muchos plásticos, etcétera. Pero definitivamente el aspecto de CO2 en este tipo de compañías se está volviendo muy, muy importante. Sin embargo, claro, la parte financiera no puede quedar a un lado. Si hay un buen caso de negocio en donde la reducción de toneladas de CO2 es muy atractivo y les va a ayudar a cumplir con sus objetivos, está muy bien, pero también cuál es el aspecto financiero, ¿no? En Citrus hemos visto que hay como 12 líneas de pensamiento. Hay empresas que todavía les da un poco de miedo, o más bien siguen apegados al activo fijo, a obtener estos sistemas por medio de su CAPEX. Y bueno, si les das un retorno atractivo, que vaya de acuerdo también con sus directrices financieras, pueden ser proyectos de 2 años a 5 años máximo, y aparte les estás dando un impacto ambiental muy positivo. Entonces se van juntando los factores claves para que este proyecto sea un éxito y para que ellos lo puedan adquirir. Hay empresas, nos ha tocado ver, que nos dicen, bueno, tú hazme una propuesta, ¿no? Lo podemos comprar, si me entregas un buen caso de negocio, un buen caso financiero, lo podemos comprar, o también estamos abiertos a los esquemas de venta de energía, ¿no? Entonces, pues sí se trata mucho de platicar con cada uno de los involucrados en el proyecto, o sea, tanto técnicos como financieros, como los directivos, para entender cuál es su dinámica en la compra, o ya sea de los activos o de la energía, y también su aversión al riesgo, ¿no? Hay clientes que no quieren correr ningún riesgo, entonces, bueno, están más abiertos también al tema de la compra de energía.
Todo depende también cuál es su estrategia y cuáles son los objetivos a alcanzar, ¿no? Entonces, ahora, hablando de empresas, pues también medianas y pymes, también hay una conciencia mayor en cuanto al medio ambiente, o sea, el medio ambiente y el impacto de reducción de CO2 sí hemos visto que se está volviendo más importante, no nada más en las empresas grandes, que ya lo tienen más implementado, ¿no? Ya tienen sus áreas de sustentabilidad y ya directivos especializados a lograr estos objetivos, pero en las empresas pymes y medianas es muy satisfactorio ver que empiezan y muchos ya están buscando estos sistemas para tener un doble impacto. Claro, el impacto económico en sus empresas, tienen que reducir sus costos operativos, pero también quieren tener una buena huella hacia el medio ambiente porque también se han abierto nuevos mercados, ¿no? Ahora los mercados de consumidores que están en pro del cuidado del medio ambiente buscan entonces productos que estén alineados con esta filosofía y estilos de vida, ¿no? Entonces se ha visto que los productos que tienen una huella de carbono menor, un impacto al medio ambiente mucho menor, pues son productos que ya tienen un nicho de mercado bastante fuerte aquí en México y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, sí creo que es una combinación de diferentes factores que van a influir en que se dé el proyecto o no. Y bueno, finalmente hay un tema que hemos visto recientemente en los últimos año y medio, 2 años, más fuerte es el tema de seguridad energética. Hemos visto clientes, nos han platicado, y esto no suena mucho, ¿no? Pero ha habido alertas críticas en donde, bueno, por ejemplo, en el tema del gas natural, pues en diferentes horarios, pues ahora sí que le suben la tarifa, ¿no? Entonces la planta no puede modificar su programa de producción, entonces tiene que hacer frente, ya sea a los recortes o a los incrementos, y pues no hay de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo haces frente a eso? Entonces, lo que les está llamando mucho la atención también a las compañías de todos los tamaños es poder generar su propia energía. En el tema fotovoltaico ya está más asimilado, pero en el tema térmico solar, se sorprenden satisfactoriamente de que sí se puede hacer y de que sí se puede aportar esa energía térmica en sitio, ¿no? Desde sus plantas, y eso les da muchísima tranquilidad operacional. Entonces, pues sí es un conjunto de variables, ¿no? Que hay que estar uno a uno, otra vez, platicando y asimilando por parte de los clientes. Muy bien, Katia, muy interesante. Pues sí, son varios factores que hay que tomar en cuenta para poder convencer a los clientes que adquieran este tipo de tecnología y proyectos, pero también el cliente, pues, tenemos diferentes tipos de clientes, ¿no? Clientes que son muy especializados, como bien comentas, clientes que tienen ya áreas especializadas para analizar este tipo de proyectos con mucho conocimiento, tanto en la parte técnica como financiera y de viabilidad técnico-económica, pero al mismo tiempo pues, nos encontramos con todo un sector pyme que si bien no tiene tanto el expertise técnico, ya empieza a tener un interés muy importante respecto a poder hacer algo para reducir sus emisiones de CO2, ¿no? Y que pues tengan ellos un menos impacto en su producción al medio ambiente. Y si, bueno, le ayudamos, sobre todo a estas pymes, con el tema de flujo efectivo, a que puedan pagar prácticamente con los ahorros, yo creo que ahí es donde se dan las fórmulas muy interesantes y es donde se conjugan estas ofertas atractivas que el cliente pues tiene que estar dispuestos a instalarlo, ¿no? Muy bien, pues bueno, Katia, Daniel, les agradezco muchísimo que nos acompañaran el día de hoy. Con sus comentarios fueron de mucho agrado para toda la audiencia, según aquí los comentarios que estoy recibiendo, y que, bueno, pues estamos todos a la orden para poder ayudar en el sector. Paso entonces con Kira para poder finalizar esta sesión. Kira. Sí, muchas gracias, Ángel. También a nuestros panelistas, Daniel y Katia. Nos han llegado todavía varias preguntas. Hemos copiado todas ellas. Las vamos a hacer llegar a los expertos, ¿no? Para que nos ayuden en contestarlas y se las mandamos.
Y termino nada más dando ya unas palabras de cierre en cuanto a nuestro proyecto de Solar Payback, porque todo eso se lleva a cabo en el marco de un proyecto alemán que se llama Solar Payback, en donde ya hemos realizado un estudio de mercado, un folleto sobre energía solar térmica en procesos industriales. Encuentran una galería de fotos que pueden descargar con tecnología ya implementada y también infografías y testimonios, todo en nuestra página de internet del proyecto. Y igual nos pueden seguir en nuestros canales sociales. Les voy a poner esto rápidamente, un segundito. Porque estamos tanto en LinkedIn como en Twitter como en Instagram. Y ahí nos pueden seguir para no perderse ningún webinar, ningún caso de éxito que hemos estado coleccionando con apoyo de nuestros proveedores, ¿no? Como Módulo Solar y Inventive Power. Y con eso termino la presentación y el webinar. Muchas gracias por estar con nosotros todos y estamos en contacto. Y cuídense mucho.